¿Cómo te llamas? Yo me llamo Dalia. Mamá. No. Una revoltura de frijol, rojos, blancos y negritos. Otros. Una revoltura de frijol. Mira. Oye, mamá. Brincaron. Brincaron. ¿Ya me vas a decir? Ya. Ya te voy a decir. Seguimos haciendo mucha revoltura de frijol. Las Buenas Hierbas es una excelente película de corte autobiográfico de María Novaro, producida y dirigida por ella misma a lo largo de un año, en el 2007. Para la producción de esta cinta, María contó con el apoyo entusiasta no solo de sus principales protagonistas, Ofelia Medina, Úrsula Pruneda y Ana Ofelia Murguía, sino también con la colaboración de un grupo de alumnos del Centro de Capacitación Cinematográfica. Esta película nos ofrece un relato sobre la química del cerebro, porque al personaje principal, Lala, una bióloga botánica, le diagnostican Alzheimer. Es también sobre las propiedades curativas de las plantas y sobre todo retrata las emociones humanas, ya que la profunda relación entre madre e hija se trastoca por la terrible enfermedad. Otra de las líneas narrativas de esta obra cinematográfica es el feminicidio, esa tragedia cotidiana que ensombrece a nuestro país. Las Buenas Hierbas fue reconocida como la mejor película del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana en su edición de 2010. Estaba ahí. Siempre ha sido una constante, ahora ya me doy cuenta de que es una forma de trabajar mía. Soy muy tardona entre una película y otra, me tardo en generar una película, pero la genero de una manera muy integral. Son películas muy personales en las que me sumerjo unos años en cada película. Yo creo que toda la vida, desde que empecé a hacer cine, hubiera querido hacer Las Buenas Hierbas y no sentía que había pasado el tiempo suficiente para abordar una película con esa temática que me tocaba muy directamente por mi historia con mi mamá. El especialista ya confirmó el diagnóstico. Tengo Alzheimer. Entonces, pues, necesito que mi trabajo quede organizado, que me sigas ayudando. Y lo más importante, no quiero convertirme en una persona dependiente, que no pueda valerse por sí misma. Y hubo un momento en que dije, no, ahora sí la puedo hacer, ¿no? Sí la puedo hacer. Es la primera película digital que hice. Fue el primer largometraje que hice, porque con mis alumnos en el CCC que me decían, nos hablas mucho de que ahora es mucho más accesible hacer cine que cuando tú empezaste tu carrera, pero tú no has hecho una película digital, me decían mis propios alumnos. Y Las Buenas Hierbas fue esa primera película digital, pero fascinada. Era todavía era una tecnología con muchas deficiencias, no como es ahora, que está mucho mejor técnicamente. En ese momento no, pero lo disfruté mucho. ¿Qué cosas voy a hacer con juegos digitales, no? En un momento donde la otra opción era el 35 milímetros nada más. Hice todo un ejercicio de ubicar en otro tiempo la historia y de arroparla. Creo que muy instintivamente quise arroparla con una reflexión de la naturaleza y de las plantas. Me topé con el códice de la Cruz Badiano, un códice del siglo XVI, ya en forma de libro, porque fue a los pocos años de la conquista de Tenochtitlan, que es un códice que trata de las plantas, así dice uno de los apartados, las plantas que curan el alma. Pues es la medicina de nuestros ancestros, de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, además. Ahí empecé mi viaje, dije, con plantas que curan el alma y arropada por las plantas y la naturaleza y la sabiduría de la herbolaria mexicana,
voy a poder contar esta historia. Y me lancé a contar esta historia, sí. Entonces me fui al Códice de la Cruz Badiano, me fui a la Herbolaria Mexicana, me relacioné con etnobotánicos de la UNAM, estuve muchísimo tiempo pasándola ahí con el Jardín Botánico de la UNAM. Uno trabaja cosas que conoce bien, pero las arropas, ¿no? Las haces ficción y para poderlas manejar, ¿no? Para poderlas sacar de ti y tenerlas fuera, ¿no? Ahí sí fue todo un viaje de investigación, de ponernos a leer, a estudiar, a ver esta flor con qué pega, por qué hace esto, qué beneficios tiene. Me acuerdo mucho de una cita de Clarice Lispector que dice: qué aburrido ser una sola persona, yo quiero ser muchas personas, y es lo que me pasa con el cine, ¿no? Me meto en otro mundo. Entonces yo misma me sentía etnobotánica, sabedora de ese conocimiento heredado de las plantas que curan el alma, y permití que eso arropara la historia, ¿no? Mira, mamita, ella es la persona que nos va a ayudar cuando Blanquita no pueda venir, o yo tampoco. Buenos días, señora Eduarda. Blanquita me cae bien. Ella no me gusta su ropa. Mamá, ¿Cuándo vienen mis amigas? tus amigas vienen como siempre. Entonces esta relación madre-hija, decidí ponerle una profesión a la madre que tiene esta enfermedad degenerativa del cerebro y se va perdiendo sobre todo y en primera instancia las palabras, la posibilidad de comunicarse. Y estuviste con María Sabina. Yo casi no te pregunté de eso. Y ahora sí me gustaría saber, mamá. ¿Qué te dijeron los honguitos sagrados? Entonces convertí a la hija en una coleccionadora de palabras. Siempre me gusta contar mujeres reales, mujeres que conozco, mujeres que identifico. Una variedad de mujeres que no he visto forzosamente, sobre todo en el cine mexicano no las he visto, ¿no? En este caso es una mujer muy libre, una mujer con tatuajes, una mujer que coleccionaba palabras, una mujer que tiene relaciones con muchísima libertad, ¿no? Y con el papá de su hijo y con este muchacho más joven, que interpreta muy bien Lázaro Gavino. En fin, sí disfruté mucho construir este personaje. Las claves bioquímicas de las emociones humanas. Las sustancias psicoactivas de ciertas plantas pueden inhibir el dolor, modificar el estado anímico, alterar las percepciones. Y a la madre la convertí en una etnobotánica, que es una profesión que en varios momentos yo decía, yo debía haber sido etnobotánica. Me encanta la botánica y la etnobotánica en particular. Ve, Cosmo. Mira, te voy a enseñar esto, ven. Mira. Ven a ver, aquí hay una arañita. Mira, por allá adentro está la arañita. ¿La puedes ver? ¿Sí? Ay, allá. Pero aquí no te... Acuérdate que esté pincha, ¿eh? María es amante de las plantas. María tiene un jardín que ella misma cuida. Sabe perfectamente, es un jardín muy grande, muy frondoso. Sabe perfectamente qué planta tiene, cuándo florea, qué hay que poner, o sea, si está enferma, si hay que podar, si hay que quitar las hierbas malas. La arropé con esa profesión y viví un poco el proceso de qué etnobotánica era esta mujer, ¿no? Es esta mujer que además es una mujer inteligente, que se da cuenta de que empieza a deteriorarse y todavía tiene la claridad de hacérselo saber a su hija: estoy en este proceso, esto me va a empezar a pasar, porque ella lo estudia, se estudia a sí misma. Y ya ves. Qué bueno que las encontraste. Adivina dónde. En el frasco de galletas. No concibo nada que sea tan doloroso como este tipo de enfermedades degenerativas del cerebro que paulatinamente la persona deja de ser quien es.
Eso es brutal para la persona cuando empieza a percibirlo. Seguramente con mi madre lo vi, ¿no? Hay un periodo de percepción de que eso está ocurriendo y es dolorosísimo. Y es dolorosísimo también para sus seres queridos, para quienes rodeamos a esas personas y acompañamos el proceso. Porque es ver que una persona va dejando de ser la persona que es. Es una mujer que padece Alzheimer prematuro. Entonces, porque normalmente da un poco después y ella lo padece prematuramente y eso también era un punto importante estudiar, porque mi abuela materna murió con Alzheimer, pero ella era una mujer ya muy mayor cuando lo manifestó. En cambio, Lala lo manifiesta joven. Es realmente tremendo. Y sí quise contarlo con mucho detalle, con mucha puntualidad, un poco como curación, yo misma, pero para compartirlo con gente. Sí, esto es brutal y es así. Ese es un lado que me parece a mí, acompañado por las plantas, por Cosmo, por Blanquita, por cosas pues mucho más llevaderas, pero es el corazón brutal de la película. Creo que finalmente eso es feroz en la película, sí. Aceite de coco. Huélelo. Acapulco. Esta Julia es bien tonta. Se quiere meter a la arena con todo y los calcetines, porque dice que le pica. A mí no me pica. No me pica nada. Y no se me meten los calzones. Los olores te traen recuerdos, mamá. Yo le había hecho casting a Úrsula Pruneda para otra película, para Sin dejar huella. Finalmente trabajé con Tiare Escanda, no con Úrsula, porque me daba mucho más el tipo de personaje que yo buscaba para esa otra película. Pero Úrsula se me quedó en el corazón, me pareció una actriz que no abundan, de estas que pueden hacer que sus emociones estén a flor de piel y que las sientas, las veas claramente en su rostro y en sus gestos. Un poco como Juliette Binoche o actrices así que tienen como, de verdad, las emociones las tocas, las ves. Un día estaba yo en una marcha y me encuentro a María en el Sanborns del Ángel, que ya no existe. Estaba yo yendo al baño y me encuentro a María y me dice, te estoy escribiendo una película. Y yo como que dije, ok, no me la creí, ¿no? Como que dije, pues qué lindo, pero... Y me abrazó y nos abrazamos y salimos a gritar y a marchar y todo. Y unos años después me la encontré como productora en Quemar las Naves, que yo hice un personaje ahí. Entonces me dio el guión en una de las lecturas de esa película y lo leí. Y le hablé inmediatamente y le dije, porque además era un guión así, ¿eh? O sea, no era un guioncito, era un guión, sototote. Y le dije, María, claro que quiero hacer el casting, por supuesto. Y María me dijo, no, si tú quieres ese personaje es para ti, no tienes que hacer casting. Esa calidad actoral que ella tiene me resultaba preciosa para una película tan emocional como Las Buenas Hierbas. Y efectivamente, Úrsula toca sus emociones, te las muestra frente a la cámara de una manera prodigiosa y es un papel que me encanta. La relación madre-hija es un tema muy tratado en el cine, muy fuerte. Es uno de los grandes temas de la cinematografía, las relaciones
madre e hija, pero quizás quise darle otra óptica que yo no había visto, ¿no? Recuerdo mucho ¿cómo se llama? La Sonata de Otoño, ¿no? De Bergman. Y las películas que he visto de relación madre-hija, maravillosas, muy conmovedoras, pero yo decía, yo la voy a contar de otra manera y desde mi punto de vista. Y sí era para mí muy importante contar esa relación madre-hija. Sí, sí. Y hicieron clic. Ofelia y Úrsula trabajaron muy bien, son muy diferentes actoralmente, son personas muy distintas, pero se entendieron muy bien. Ofelia hizo un trabajo brutal de deterioro de sí misma, de descuido de sí misma real, para llegar al personaje que de verdad me conmovió muchísimo. Tuvimos mucho tiempo de estudiar el personaje con María y con Úrsula Pruneda, a quien agradezco a la vida haber conocido, una mujer maravillosa. Y hicimos enseguida mucha relación verdadera de madre e hija. Y esto, pues, estos trabajos se agradece que haya el tiempo para preparar el personaje. Ofelia es una mujer tremendamente entregada. Cuando le entra algo, le entra con todo. Si no, no le entra. Yo ya entendí eso. Esta es mi hermana, ¿Cómo te llamas? que tenía una hermana. ¿Cómo te llamas? ¿Quién es, mamita? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Dalia. Mamá. No. No. Mamita. Mamita, ¿todo bien? Todo bien, mamá, ven. ¿No? Mamá. Tranquila, ven. No, mira. Mamá. ¡No! Mamá, soy Dalia. Soy Dalia, mamá, mírame. Soy Dalia. Mamá, tranquilízate. No me digas. ¡Mamá! Ofelia estaba metida en muchas cosas de trabajo y nos dio 15 días para filmar todo lo que... En lo que Ofelia sale, lo hicimos en 15 días. Fue de un rigor, de una generosidad, que además yo la admiraba. Yo era fan de Ofelia desde niña. Y ella todo el tiempo estaba buscando hacer equipo conmigo, ¿no? Entonces yo sentía... Hablamos mucho, trabajamos mucho los textos, trabajamos mucho los antecedentes, o sea, trabajamos mucho, ella y yo, con María también, pero ella y yo hacíamos como mucho team back, mucho trabajo en equipo. Y este personaje, que además tiene una evolución muy notable, pero que debe ser dosificada preciosamente, pues sí, tomó tiempo y delicadeza el hacerlo. Es además una persona fuerte que le puso esa huella de fuerza al personaje ante la impotencia de que se está perdiendo. Y se relacionaron muy bien. Me sentí muy a gusto construyendo esa relación madre-hija entre ellas dos, sí. Con todo lo que leí, más el asunto de las hierbas, por ejemplo, de las plantas medicinales, de releer los poemas de María Sabina, trabajar con Alberto, eso ya lo fuimos tejiendo ahí in situ, ¿no? De lo que me acuerdo fundamentalmente es que efectivamente era un espacio en donde se respiraba esta parte femenina. Y lo estoy diciendo desde el punto de vista más hermoso, en donde la mujer tiene una forma muy especial de ver la vida. Algo que yo diría no nada más de sensibilidad, sino de intuición. Entonces, creo que la película está permeada de esto y por eso es su fuerza y su poder. Y desapareció en la edición. Y también lo asumí. Estaba escrito muy fragmentadamente, ¿no? Era un papá amoroso que estaba pendiente de su hija, ya separado de la madre, pero que iba a estar al tanto de ese proceso
difícil que estaba viendo su hija y su ex esposa, pero me di cuenta que era mejor un papá amoroso igual, pero por teléfono. Y lo saqué en edición, porque la película la edité yo misma. Es un soporte, él está ahí. Ahí está, pendiente, que vamos necesitando, ¿no? Pero pues están separados ellos, entonces el tema es la enfermedad de la madre. Y María decidió que tenía que cambiar el final por las circunstancias y sobre todo porque se dio cuenta que la vida es así, que la vida es maravillosa, pero también impredecible y que en muchos momentos nos lleva por un camino que nosotros esperábamos que iba a ser muy ligero, muy hermoso, porque así empezaron las cosas, y nos lleva a otro punto. Y aquí ella decidió entonces que la relación no iba a continuar, porque al final, y ya lo puedo decir porque además no se ve en la película, había un intento de que la pareja nuevamente restableciera su relación, y ella se dio cuenta que no era justo por el personaje y por cómo se estaba realizando la ficción, y entonces decidió cortar la parte final, en donde obviamente mi personaje pues se hace más corto, pero sin embargo yo disfruté muchísimo el estar, obviamente porque es María Novaro y porque yo admiro profundamente. Yo creo que son dos de las mejores actrices en muchísimas generaciones, Ana Ofelia Murguía y Ofelia Medina, con toda la admiración. Entonces estar en una película con ellas, aunque no interactúo con ellas, para mí fue muy, muy importante. Otro personaje que me encanta de la película, que es Blanquita, de Ana Ofelia Murguía, que también describí ese personaje, y cuando se lo di, lo primero que me dijo es: me encanta el personaje, nunca he fumado mota en ningún personaje, me dijo. Y estaba feliz de ser una señora que fumaba mota. Sí. Yo en mi vida he hecho un batidillo de hombres, la verdad. Pues, ¿cuántos maridos tuvo? Hice vida con 3, pero solo tuve una hija. ¿La mamá de Citlali? Una hija, una nieta. ¿No nos vamos a mal viajar, Blanquita? Pues es una señora muy sola, que pues sobrevive casi, ¿no? Y la que la mantiene más bien despierta es el recuerdo de su nieta, que fue pues como su hija, no nada más nieta, hija también, porque vivió con ella la nieta, ¿no? Hubo una secuencia donde ella tenía que subir, creo que sí era parte de esa secuencia, que ella tiene que subir por las escaleras, sube, no me acuerdo si sube o baja, pero Ana Ofelia debe haber subido esas escaleras, no sé, o sea, porque además María es perfeccionista, entonces debe haber subido esas escaleras 70 veces y la subía. Ya llega un momento que digo, ya María, ¿no? 8 veces, 8 tomas, 20, como Jaime Humberto. No decía nada y no se quejaba y no pedía mi silla, por favor. Y entonces yo, que tenía en ese momento ¿qué tenía? ¿34 años? ¿35? 34. Pues tenía la boca abierta todo el tiempo de ver no solamente su actoralidad y su maravilla de trabajo escénico, sino su sencillez y su generosidad humana. Además de una sencillez, ella decía, a mí denme un lugarcito, yo no necesito un camerino ni nada de eso. Yo necesito una silla, un cenicero y un café. Y la ventana abierta. Me ponen ahí al ladito de la ventana y yo con la baba así, ¿no? De que, ¿qué? ¿Cómo? No necesito nada. Y echándole a Gerardo, al fotógrafo, se lo cabuleó todo el tiempo, a los chavos todos se los traía de bajada, ya no sabían. O sea, a mí también, obviamente. Además, el personaje se prestaba, ¿no?
Ana Ofelia es una actriz impresionante y al mismo tiempo tiene un sentido del humor maravilloso. Y recuerdo que como que me presionaba de una manera muy cariñosa y decía, recordaba una anécdota de Tony Kuhn con no sé qué director que presionaban al pobrecito de Tony. Tony fue mi maestro en el CCC, lo quiero mucho. Y Ana Ofelia siempre recordaba a un director que siempre le decía a Tony, ay, ya como sea, ya vámonos, ya vámonos. Entonces de repente cuando me veía como estresado, iluminando y así, Ana Ofelia se burlaba de mí y me decía, ya vámonos, ¿no? Que ya como sea, por favor, ¿no? Y eso pues lo recuerdo como algo muy padre. Esa me gustó muchísimo, me gustó mucho el guión. Y bueno, con María Novaro también es muy rico trabajar, aunque ella es excesiva. Y quería eso, quería que dijeran qué tiene que ver. Por ejemplo, disfruté mucho ponerla, pues ya está con su vestido de quinceañera, color de rosa y demás, y ponerla saltando los torniquetes del metro, ¿no? Y ponerla abajo de un puente en el viaducto. Y yo decía, sí, el dolor además finalmente es el dolor del feminicidio, el dolor que las mujeres sentimos de que en este país no para de haber feminicidio. Y feminicidio además de repente contra niñas, contra chiquitas muy vulnerables. Yo decía, pues eso lo quiero manejar también con ferocidad, pero poética, ¿no? Como que no sepas qué, pero ahí está y duele. Ay, Lala, dice. Perdóname que te hable tan sinceramente, pero a mí se me hace que tú te vas a ir antes que yo. Tú tienes que hacerte cargo de mi nieta Citlali. Tienes que buscarla y cuidármela bien, ¿sí? Mira, te voy a decir cómo es para que la encuentres. Es finita, muy delgadita y muy bonita. De veras, no es porque sea mi nieta. Yo la crié. Su papá se fue a buscar trabajo al otro lado y me la dejó. Pobre hombre. Hasta vino para sus 15, le hizo su fiestota. Y es que ese mismo día de su fiesta de 15 nos la mataron. Es muy, está muy adelantada a su época. Ella siempre fue muy adelantada a su época. Y de eso se trataba también la película. O sea, es una mujer que es dueña de su sexualidad, dueña de sus decisiones, madre de familia, protagonista se las ve negras y pide ayuda a quien tiene que pedir ayuda, completamente independiente, autónoma y que tiene algo que decir y que aportar a la sociedad en la que vive, ¿no? Trabajar con Gavino en esa película, bueno, yo a partir de ahí me hice maestra porque Gavino... Empezamos a coincidir en haciendo otros proyectos y Gavino estaba en esa película, él estaba estudiando biología porque no sabía si quería seguir siendo actor o no, porque eso de ser actor verdaderamente pues, está muy raro, ¿no? Había algo muy de una inversión de las relaciones de poder en una relación y además como eso tenía su correlato en la realidad de Úrsula y yo en el set, como que Úrsula era mucho más en ese momento, una actriz mucho más experimentada, a la que yo veía realmente como poco ingenuamente, sí, como cierta maestra, y un poco había algo en la relación de
de amor de este par que tenía eso, como de una mujer mayor que está de alguna manera, nada, como sí, agarrando a un novato y enseñándolo. Entonces yo recuerdo que había algo muy interesante de cómo había un correlato entre la situación real y la situación de la ficción. No mames, güey. ¿Qué? Nel, ¿dónde es que agarres a una que pues, sí se preste, güey? Y así agarras método. ¿Cómo qué o qué? Pinche vago. Gabo, ¿verdad? Soy Dalia. Llámame, si quieres. Es lo que es. Y es un amor parejo. Una visión de una voz femenina muy fuerte, narrando el mundo, viéndolo desde una perspectiva muy clara y un poco los hombres jugando un poco, porque es una película sobre mujeres, sobre relaciones entre mujeres y de alguna manera los hombres estamos ahí orbitando. Yo creo que si la volviera a ver ahora tendría una lectura mucho más clara y tal vez mucho más profunda a la vez de cómo se ha transformado el mundo, cómo el movimiento feminista ha transformado el mundo y cómo esa película se podría leer ahora, cómo habrá sido leída en su momento. Fue un rodaje hecho por etapas a lo largo de mucho tiempo. También yo estaba con esta cosa de que me vuelvo un poco loca con el contexto de cada película y lo vivo, ¿no? Si fui a hacer un road movie, yo misma era una aventurera de las carreteras, o ahora pues yo era yo misma una herbolaria y me relacionaba con todo esto. Y en ese proceso el acompañamiento de un crew formado por todos mis alumnos y exalumnos del CCC fue muy acompañador. Además estaban muy conscientes de que era difícil para mí y me arropaban, me cuidaban. Muy conmovedor, muy bonito. María como que veía nuestro entusiasmo, hice esta ópera prima de Rubén Imas que se llama Familia Tortuga y como que eso le llamó la atención y me escogió. Fue algo interesante, estaba yo muy joven y pues me llamó para este proyecto. En Las Buenas Hierbas yo quería un rodaje muy cálido, muy ligero, muy con la posibilidad de improvisar, de cambiar, de usar cosas diferentes. Y estaba yo como loquita, muy necia, de que tenía que haber una parte del rodaje cuando las jacarandas están en flor y otra parte del rodaje cuando los cactus también florean y se llenan de abejas. Y eso ocurre en meses distintos. Entonces mi rodaje fue a lo largo de un año. Buscábamos esta roca volcánica y verde, ¿no? O sea, esta sensación coyoacanesca, Ceú, la Romero de Terreros, donde pues, ves, y ¿cómo se llama? Santo Domingo, ¿no? Donde ves estos vestigios volcánicos, no sé cómo decirlo, esta mezcla entre roca y mucho verde. Y es que de verdad en verano se trepa el verde en esta ciudad, en esta parte de Coyoacán impresionantemente y como las piedras guardan humedad, se pone ese año pude apreciarlo a través de los ojos de María y aprenderlo cómo esta zona de la ciudad se vuelve impresionantemente verde con negro y buscamos que eso fuera una constante. Cuando no sucedió eso, lo evitamos y luego lo volvimos a ir a buscar de alguna manera. O sea, María después todavía ya armando la película buscó otras cositas que le hacían falta y volvimos a esperar a que la temporada fuera la adecuada. Varias escenas fueron filmadas en el Jardín Botánico o en espacios botánicos de la UNAM. Hay un biólogo de la UNAM en especial que trabajaba en ella, no recuerdo su nombre, que trabajaba en una reserva que tienen al lado de la cantera donde entrenan los Pumas de la UNAM. Ahí tienen un lugar paradisiaco donde tienen palmeras al lado de pinos y cosas así. Y bueno, con el apoyo de estas personas de la UNAM y del Instituto de Biología de la UNAM, pues logramos que María también tuviera una colección, un acervo de imágenes impresionante, donde ella también podía de repente echar mano de imágenes de muchísimas flores, ¿no? O sea, recuerdo mucho haber ido un llamado
al jardín botánico del Instituto de Biología de la UNAM y María me traía, pero esta planta y esta flor y esto. O sea, ese día estuve, creo que nunca he filmado tanto. O sea, por todos lados María andaba como niña chiquita y señalándome flores y plantas y todo. Y yo creo que habré hecho, no sé, 300 shots ese día. No sé, digo, no lo sé, pero tal vez estoy exagerando. Pero todo el día, el santo día, me trajo filmando plantas y flores. Y en el jardín botánico, en la entrada del jardín botánico de la UNAM, está este gran árbol gigantesco de flor de manita, que yo ahí la conocí porque era la flor de manita y la flor de manita. ¿Qué carajos es la flor de manita? Pues es que es una flor que es como una manita. No, es una belleza. Y en mi propio jardín, porque soy muy jardinera. Y tengo un jardín que he cuidado desde hace casi 40 años y que la verdad es uno de mis orgullos. Mi jardín es una preciosura. Y en esos lugares filmé plantas que conozco, además, espacios que conozco. Porque sentía eso, que eso era lo que me arropaba, ¿no? Contar la ferocidad, pero arropada por la naturaleza. Y además aceptar que es la naturaleza, que todos vivimos y morimos, punto, cambio y fuera, ¿no? Las escenas que tienen que ver con Cosmo me encantan porque eran un reto como directora y como directora cuidadosa de dirigir a un niño pequeño, a un niño en general. Digamos, yo partí de que de repente vi a mis maestros y a mis colegas dirigir niños con cierto descuido masculino hacia el mundo infantil. Y yo decía, no, yo los voy a dirigir con muchísimo cuidado, con muchísimo amor. María decía, este es el set, por ejemplo, el cuarto del niño, y ponían todos los juguetes, y obviamente la cámara estaba escondida, y estaba prohibido que una vez que empezara o que el niño entrara, cualquiera pudiera entrar ahí y que el niño se sintiera en plena libertad y que no supiera que se estaba filmando. Y entonces aquí el trabajo con el niño era cómo introducirlo a la situación de la película, de la ficción, sin que se sintiera forzado. Con Cosmo encontré un mecanismo para filmarlo y yo le hacía gestos junto a la cámara. Yo hice ese gesto de que estás llorando y él lo hizo, ¿no? Y además yo le hice cara de estás muy compungido, ¿no? Porque era la forma de dirigir. Y él puso su ceñito fruncido muy compungido. Lo editas y está viendo a su mamá llorar y está conmovido de que su mamá llora. Y yo decía, tengo mi técnica sin exponer jamás al niño. Y otras también, fui muy cuidadosa con los sentimientos y la situación de chiquitos. ¿Sí? En esta película tuve el privilegio de que mi amada amiga Adela Fernández vivía en la Casa del Indio, ¿verdad? Muy cerca de la casa donde estábamos filmando esta película. Entonces, yo necesitaba realmente abstraerme de mis obligaciones cotidianas. Entonces, Adelita me dijo, vas a hacer este personaje, pues vente para acá, aquí te hago una burbuja para que no tengas que pensar en nada. Y mi querida amiga Begoña Lecumberri, mis familiares, todo mundo dijeron, órale, vete, échate un clavado en la nada, no te ocupes del mercado, ni de los frijoles, ni de la renta. Y pude tener esta posibilidad de llegar a este estado tal vez zen, ¿no? Del no pensamiento, que bueno, lo practicamos ahí en la meditación, pero para poderlo transmitir. ¿Qué te pasa? Ven, Lala. Oye, llevo horas buscándote, mamá. Es que yo estoy buscando a tu papá. ¿Qué te hiciste? No, mi papá está en Cuernavaca. Si quieres le hablamos ahorita, ven. No ese papá. Tu papá biológico. Uno que tú no conoces.
también quise contar de una manera feroz, sin tapujos, lo que ahora se llama muy elegantemente muerte asistida, que bueno, en los tiempos en que me tocó vivir estas cosas terribles, pues era algo mucho más a flor de piel, ¿no? Pero sí lo quise contar, por ahí algunas gentes me decían, no, suavízalo, y dije, no, estoy haciendo esta película es para contar las cosas como son, con todo el dolor y toda la ferocidad. Es un acto de amor absolutamente profundo y parte de la generosidad, lo cual es muy fuerte también, porque, o sea, está en una disyuntiva muy... yo me acuerdo cuando hicimos esa escena, pero estamos preparándola. Yo bordé ese cojín desde el principio. Yo lo bordé cada vez que estábamos esperando, yo bordaba. Me acuerdo que ahí empecé a usar lentes porque bordaba, o sea, no paraba de bordar. Entonces, cuando ya estuvo listo la tela y Lorenza Manrique hizo el cojín, y cuando esta escena donde le estoy metiendo las hierbas para ayudarla a irse, y toda la preparación de esa secuencia, Ofelia y yo hicimos todo un ritual, arriba, solas, hicimos un ritual, ella llevó unas cosas, yo llevé otras, nos juntamos las dos y dijimos, esto es un regalo, ¿no? Es un regalo. Creo que la eutanasia es una práctica humana necesaria. Nosotros no estábamos pensando en sanar a nadie, ni sanar la herida, ni nada. Nosotras estábamos ahí tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo desde donde sabemos hacerlo. Mi admiración total a Úrsula y Ofelia, que hicieron una escena bajo un principio un poco de improvisación. Por eso está filmada en un solo plano, desde un solo ángulo, con un guión esa parte estaba como sí guionada, pero abierta, y les dije, ustedes, tiene que suceder esto, pero manéjenlo a su tiempo. Y es una de las escenas que más orgullo me da, porque es efectivamente brutal la escena. Para mí era brutal filmarla, yo misma estaba así conmocionada al ver el resultado, cuando estábamos filmando, pero cuando la filmamos y cortamos, vi a todo mi crew y todos estaban llorando de una manera, y dije, no, pues sí funciona, y aquí estoy contando qué es esta pinche enfermedad, qué es esto que le sucede a las personas con esa escena. Hicimos 2 tomas nada más. Yo ya con los años he pensado, ay, le hubiera dicho a María que hubiéramos hecho otras 5, ¿no? Pero era imposible hacer más de 2 tomas de esta secuencia. Era imposible. No era una muerte cualquiera. Escribí el guión, después escribes cuando estás filmando, o reescribes o cambias, y después todavía tienes otra oportunidad, y más en esta película que era muy libre y había mucho material, puedes reescribir en el proceso de edición. Y reescribí mucho en el proceso de edición. Y había caminos más suaves, ¿no? Había la posibilidad de contar la muerte de la madre de Dalia de una manera más suave, sin confrontar al espectador con lo que está en pantalla. Pero me negué. ¿Cómo se cura el espanto, mamá? Sí soy una persona que hace películas para que las personas la vean. Sí pienso mucho en el público, en los espectadores. Sí quiero comunicar las cosas. Sí soy de esa generación que todavía no se fracturaba como es hoy en día. Se fracturaba la relación del público mexicano con los cineastas mexicanos, que es algo muy doloroso que estamos queriendo recomponer ahora.
pero sí soy una persona que escribe y filma para que sea visto y que la gente lo vea y decirle algo a las personas. Qué bueno que en esta película se muestran todas las facetas, la ternura, la fragilidad y también la agresión que sufren las personas con este padecimiento. Es una peli muy bonita, mucha gente le gustó mucho. Creo que es una peli digna, ¿no? Que representa de una manera digna la Ciudad de México, que eso era muy importante para María. Es una peli entrañable. Y sí, aprendí muchísimo haciendo esa película, definitivamente. Un regalo. La verdad es que yo había hecho otras películas, había hecho otros papelitos en algunas otras películas y recibí un regalo de esta magnitud muy joven y estoy muy agradecida de haberlo recibido porque yo sé que son regalos, no le tocan a todo el mundo y yo tuve la fortuna de conocer un proceso creativo. Porque es un proceso creativo. Creo que eso fue, pues, y para mí como un cinefotógrafo joven, pues era ver una gran actriz haciendo actuando de una manera formidable frente a mi cámara y pues es algo que agradezco haber tenido la oportunidad, ¿no? Uno da lo que tiene preparado para eso y ya el director, la directora son quienes dicen sí, no, sube, baja, modula, en fin. Y a veces hay controversias, ¿verdad? Que uno cree que... y el director dice no. Entonces, siempre gana el director. Esa delicadeza con que trató María toda la muerte fue muy bella. Muy, muy bella, preparando todas las hojas, las plantas, ¿no? Todo lo que le dice. Una de las cosas más maravillosas que nos regala el cine es que nos permite hacer familias. A veces no, y a veces sí. Y conocer a la gente de una manera muy íntima, aunque no cotidiana. O sea, hacemos relaciones importantes muy cotidianas, muy intensas, y de repente vamos, yo no la he vuelto a ver. Ya no la he vuelto a ver, no es alguien con quien hablo constantemente por teléfono, tampoco Ana Ofelia. Con la que más he coincidido últimamente es con Ofelia, que hemos coincidido en sets. Tampoco es como de, oye, vente a la casa, vámonos a echar unos tlacoyos. No. Y fue para mí una dicha enorme. Para mí María se convirtió en mi héroe, literal. O sea, un ejemplo de abuela, de mamá, de directora, de socióloga, ¿no? Todo lo que me contó de cómo ella vivió el asunto de la comunidad. María tiene una intuición muy especial como directora para entrar en ti y para saber qué posibilidad hay de que tú integres el personaje a tu forma de ser también. Y eso es muy hermoso porque se siente muy fluido, porque no hay la imposición de, no, es que el personaje es así, sino es la integración de lo que ella pensaba con lo que tú piensas y con lo que está sucediendo en el momento, y entonces ocurre de una manera muy, diría yo, muy orgánica, diría yo, muy fácil de que ocurra. Vamos a cenar. ¿Le llevamos esto, Lala? Vamos. Échate tu quesadilla, Lala. No quiero. Quémate tu quesadilla. No, no queremos quesadillas, queremos alegrías. Cómetela. ¿Tú te quedas? Y después te vas a bañar. Porque ya vi que no te bañaste en la mañana. Blanquita lo apuntó en el pizarrón. No te bañaste. Qué bonita es, ¿verdad? Igualita a su papá. Creo que ahora lo veo con más nostalgia, que había una promesa de que el cine se iba a poder hacer de cierta manera. Como que era un momento donde decíamos, o creo yo recordar, no sé si era así para todos o para mí en mi ingenuidad, que era como,
claro, se necesita muy poco dinero para hacer una película. Ahora vamos a poder hacer películas. Y luego, ahora lo veo en retrospectiva y también hubo algo de ese camino, de esa apuesta, que no se acabó cumpliendo, que pasaron muchas cosas y viendo el panorama ahora, pues nada, me da entre nostalgia y ternura esa sensación que tenía en ese momento. Pues así se hizo la película, se hizo a partir de muy pocos recursos y por el amor al cine y al proyecto. Había un presupuesto reducido, pero eso no impidió lo más importante, que la historia se contara con un sentido de autenticidad y un sentido profundo, porque creo que si uno va al cine y no sale uno haciéndose preguntas sobre la vida, estoy hablando de este tipo de cine, obviamente que hay otro tipo de cine que se realiza por una cuestión meramente comercial o un sentido de divertimento únicamente. Pero cuando hablamos del verdadero cine, ese cine que nos transforma, me parece que es fundamental que uno, cuando sale del cine, se vaya realizando uno muchas preguntas o tenga sensaciones, una experiencia emotiva que es diferente a lo que pasa en la vida cotidiana. Y cuando esto se logra, me parece que entonces se cumplió uno de los cometidos fundamentales de este tipo de cine, hacer que nosotros entendamos la vida de otra forma, de otra manera, o más profundamente, o más sencillamente. Como que yo siento que yo no me la creí hasta que la acabamos, hasta que la vi, pues. Yo creo que así debe ser también parte de la vida, ¿no? Uno debe de ir a hacer un trabajo y aunque sea muy pequeño, uno debe de poner todo el empeño y toda la creatividad para que realmente ocurra el hecho de la ficción. Y es la vida, es la vida. Tú puedes estar viviendo lo más terrible y volteas, ya están los árboles. Y te acompañan y al mismo tiempo, pues, ¿qué les va a importar a los árboles? Lo que nos está pasando a nosotras, las personas, ¿no? Ahí están, ¿no? Y eso lo quería contar. Ese acompañamiento de la naturaleza era algo tan importante para mí como la historia misma, directamente. Sí. Y mi enamoramiento del Códice de la Cruz Badiano era importantísimo darle un lugar a un códice, libro hecho a mediados del siglo XVI por sabios médicos mexicas, un mexica y un xochimilca, que recolectaron la sabiduría herbolaria que había en Tenochtitlan en ese momento. Yo decía, esto se tiene que saber, en la película tiene que estar, es una herencia. Y eso, ¿no? Que son las plantas que curan el alma, lo dice el códice, plantas que curan el alma. Y estamos rodeados de plantas que curan el alma. Curan cuando las hueles, cuando las ves, cuando las bebes, cuando las tocas, cuando las siembras, cuando las ves crecer, te curan el alma. Eso es verdad.